Hola estudiantes de octavo B, ahora vamos a estudiar la función poética del lenguaje. Vamos a ver los elementos, el esquema de la comunicación poética y el sujeto lírico. La función poética del lenguaje, también conocida como función estética, se basa principalmente en la forma del mensaje, en los estilismos empleados y en los recursos literarios, ya que el objetivo principal de esta función poética es la de dar mayor énfasis en la información que se transmite y embellecer el mensaje. Pero ¿en qué forma encontramos esta función? En la novela, el cuento, la poesía, las fábulas, las leyendas, los refranes o las adivinanzas. Si ustedes se fijan, en todas estas formas encontramos la función poética, pero más que todo en la poesía y también en los juegos de palabras, en las adivinanzas y los refranes. Hagamos un recordatorio de lo que es el proceso de la comunicación. Sabemos que en todo proceso, para que haya una buena comunicación, debemos conocer que existe el emisor, el mensaje, el receptor, el contexto, los códigos, el canal. Sabemos que el emisor es el que da la idea o es el que transmite el mensaje, que lo recibe el receptor. Pero acordémonos que el emisor también utiliza un canal para transmitir ese mensaje, que este puede ser el aire, señas, colores, entre otros. No olvidando que a veces para transmitir un mensaje, a veces hay barreras o interferencias como los ruidos molestos, suaves, etc. Siempre hay barreras que a veces nos impiden poder decodificar el mensaje que nos emite el que nos está hablando. Sabemos que también los códigos que se utilizan pueden ser colores, pueden ser señas, imágenes, entre otros. El contexto sabemos que es donde se da el proceso de la comunicación. Puede ser en un parque, en un salón de clase, en la casa, en el cine y en cualquier otra parte. Ese sería el contexto. Tenemos aquí ejemplo número 1 del proceso de comunicación. 3 amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y atraer su atención. A ver, el emisor serían las 3 amigas, el receptor serían los rescatistas, el mensaje de auxilio, aquí estamos, el código que ellas utilizan son gestos, pues con la voz no las podrían oír, ¿verdad? Y el lenguaje no verbal, las señas con las manos. El canal serían la luz, porque obviamente si estuviera oscuro no las podrían ver fácilmente. Y el contexto sería el campo, ese lugar donde se lleva a cabo el proceso de esta comunicación. El ejemplo número 2 dice que en un juego de fútbol a orilla del mar se realiza una jugada y cae un jugador. El árbitro pita y señala a la cancha contraria. El emisor es el árbitro, porque es el que pita para que los demás lo oigan.
el receptor los jugadores, porque ellos oyen cuando el árbitro les pita, ¿verdad? Ellos saben para qué es un pitido de parte del árbitro. El mensaje: falta, tiro libre hacia la otra cancha. El código: el silbato, gestos, lenguaje no verbal. Porque les hacen señas. Y los jugadores perfectamente saben lo que el árbitro quiere dar a conocer o que quieren que le entiendan. El canal, el aire, la luz. Y el contexto, obviamente, el campo de fútbol o la cancha. Pero ahora vamos a ver del proceso de la comunicación. Vamos a ver la comunicación literaria. Tenemos aquí que el emisor es quien escribe la obra, es el autor. Construye el mensaje con una intención, se dirige a desconocidos. Se dirige hacia desconocidos. Esto es que el autor escribe un libro con cierta intención. Puede ser que sea una intención literaria, de crítica, de información, etcétera. Pero se dirige a desconocidos porque va al público en general. El mensaje es la obra literaria, el libro, la obra. Discurso literario con un alto grado de elaboración, predominio de la función poética. Lo importante es la forma. Vemos aquí el receptor, que somos todos los que leemos esa obra. Es activo, decide que se produzca la comunicación, interacciona con el texto y construye su sentido. Pero entre el autor y el receptor hay una competencia literaria. El contexto, el lugar donde se da, dice que el autor y lector no comparten el mismo contexto, pueden estar muy alejados en el espacio y en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que el autor de, por ejemplo, de algunas obras, algunos pues ya no están entre nosotros. Entonces, pero leemos siempre sus obras. Entonces no están en el tiempo en la cual nosotros estamos, sino que ellos estuvieron en tiempo pasado y nosotros estamos en el tiempo presente. Entonces estamos muy retirados en el tiempo y obviamente el espacio, porque no comparten nuestro mismo país, ¿verdad? Sino que fueron extranjeros. Eso quiere decir, en el contexto, no todos los autores comparten nuestra nacionalidad ni nuestro tiempo, ¿verdad? Sino que estamos alejados de ellos, ya sea en el espacio o en el tiempo. Vemos aquí el canal. Cualquier soporte en el que se transmita la obra, puede ser libro, disco, representaciones teatrales, mímica, canciones, puede ser todo. La cosa es que el mensaje sea transmitido. Pero en cuanto al sujeto lírico, ¿en qué se basa? ¿Qué es el sujeto lírico? Se refiere al ser que se expresa en un poema. Se trata de una creación que coincide con el autor y que puede asociarse al sujeto narrador que aparece en cuentos y novelas. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor trata de inspirarse
en algo de la naturaleza, de objetos, de persona, para expresar sus sentimientos. Entonces, ese sería el sujeto lírico, es el que se va a expresar en vez del poeta en sí. Puede ser que se inspire en animales, puede ser que se inspire en objetos, en personas, en elementos de la naturaleza, en fin. El poeta, si quiere expresar sus sentimientos, no lo va a hacer de viva voz, sino que se va a basar o se va a auxiliar de elementos para poder expresar sus sentimientos. Puede decirse que el sujeto lírico, por lo tanto, es la voz del poeta. Las emociones y los sentimientos de un poema se transmiten a través de este sujeto lírico, que también recibe el nombre del yo poético. Quiere decir que el poeta se basa, ya lo dijimos anteriormente, de objetos para poder redactar su poema y no hablar de él mismo. También puede indicarse que el sujeto lírico es el emisor del texto, es decir, el responsable de llevar el contenido al receptor o a través de los diferentes enunciados. Ya lo vimos aquí que puede ser un narrador que, valga la redundancia, narra los hechos de un cuento o de una novela. Vamos a ver un ejemplo de sujeto lírico. Negra sombra, dice. De Rosalía de Castro. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales, vuelves haciéndome burla. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te me muestras, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. ¿En qué se ha basado el autor o el poeta para poder redactar esta estrofa? En una sombra, que para él puede ser tristeza, puede ser burla, puede ser depresión, en fin, una sombra puede dar a conocer muchos aspectos de la personalidad del poeta. Y entonces es de analizar ese poema para ver qué es lo que nos quiere transmitir el poeta. Y hasta aquí. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.